¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto realmente colaborar con CESPE, con las redes que ustedes ya mantienen y evidentemente con un tema de interés en particular que es la educación rural de todos nosotros. Nada más para medir mis tiempos, ¿cuánto tiempo creen estimado que dure mi charla para tampoco extenderme mucho? Bueno, pretenderé no tardarme en la hora y media, sino hacerlo un poco más corto para también dar un espacio para poderle charlar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Si les parece bien, entonces yo comienzo. Simplemente los contextualizo porque es importante que establezcamos vínculos entre nuestras redes. Simplemente les menciono un par de ellas en las cuales me toca a mí encabezar. Una es la red de investigación en educación rural, cuya sede es la institución de la cual yo procedo y trabajo, que es la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es una universidad en una gran ciudad de 22 millones de habitantes. Sin embargo, nos dedicamos a temas de educación rural. La Ibero, la Universidad Iberoamericana, es la sede de la red, o la RIER, la cual está formada desde hace 7 años, desde el año 2014. ¿Qué hacemos en la RIER? Al día de hoy tenemos casi 100 miembros, somos 99 personas. Están ampliamente interesados, más bien invitados si se quieren sumar a la misma. Lo único que pedimos es que sea gente que le interese lo central de nosotros, que es la investigación en temas de educación rural. En ese tenor hemos celebrado coloquios de educación rural, ya vamos por el quinto, los anteriores se celebraron en Colombia, en Perú, en México y en Uruguay. El próximo año, en junio, se celebrará, si todo sale bien, en México el quinto coloquio. Y hacemos también eventos para docentes rurales, en particular en los últimos 2 años, con este tema de la pandemia, hemos fortalecido el tema de cursos virtuales, que lo sepan y por si es del interés, no solo de los oyentes. Ofrecemos al menos 3 cursos virtuales y uno en modalidad diplomado y los otros simplemente de cursos de 40 horas durante 4 meses y están pensados para docentes rurales, es decir, no pretendemos que esté todo el tiempo conectados al internet, sabemos que tienen ciertas particularidades y en esas particularidades las hemos tomado en cuenta en el diseño de los cursos. Los cursos y diplomados versan sobre didáctica del multigrado, pero no solamente para docentes rurales, sino también para formadores de futuros docentes, es decir, de personas que trabajan en universidades o en escuelas normales, en centros de formadores para docentes y que necesitan formarse para impartir los cursos relativos a la educación rural. Entonces, bueno, ponemos a la disposición, ya llevamos varios años trabajando con esa misma dinámica y aparte de esto hemos elaborado a solicitud del gobierno mexicano en particular materiales didácticos específicos para escuelas multigrado. Quien le interese toda esta información es simplemente que entren al sitio web de la Red de Educación Rural, que es Red RIER, o en la página del Facebook, y ahí van a localizar esta información que les estoy comentando. De hecho, no sé, el último material que nos acaba de imprimir, bueno, de publicar el Ministerio de Educación aquí en México, son materiales didácticos para facilitar el trabajo a los docentes en escuelas multigrado, en particular en las asignaturas o en las áreas de exploración del mundo natural, en las ciencias naturales. Son materiales específicos para escuelas multigrado, están en texto completo, quien las quiera descargar, aunque evidentemente también se van a distribuir de manera física, impresas, en miles de escuelas que tenemos aquí en México. Siempre cuando hablamos de México sobre los números son muy grandes. Para que tengan una idea, se acaban de imprimir 2 millones de libros que se van a distribuir en las escuelas multigrado de mi país. Entonces, y no son los únicos materiales. En general hemos elaborado otro tipo de materiales didácticos particulares para escuelas multigrado y rurales. Entonces, simplemente es como una primera introducción, señalar que en la red RIER, no solamente en México, sino en los 10 países de Hispanoamérica que forman parte de esta red, pues nos interesa enormemente el tema de la educación rural. En ese tenor, y era importante señalarlo, porque es la fuente de la cual surge la charla que voy a dar el día de hoy en los siguientes minutos. Hace 2 años ya, cuando celebramos el 4º coloquio iberoamericano de educación rural que se celebró en Río Negro, Colombia, nos reunimos muchos especialistas de temas de educación rural y nos dimos cuenta que era indispensable contar con literatura sólida
que diera cuenta sobre la educación rural en nuestra Hispanoamérica. Hispanoamérica porque incluye también España, evidentemente. En ese tenor, soñamos hace ya 2 años con crear un libro que diera cuenta en cada uno de sus capítulos cómo es la educación rural en distintas naciones de nuestra América y de España. La creación del libro no fue sencilla, porque determinamos que los capítulos tendrían que ser comparables, y es ahorita lo que voy a señalar un poco más en mi presentación. Y creo que entonces voy a colocar el PowerPoint para poder estructurar mejor lo que voy a señalar en los siguientes minutos. Pues vamos a platicar entonces sobre este libro que ya está publicado, ¿no? Quien desee descargarlo está en texto completo. Si entran ustedes al sitio web de la Red de Educación Rural, tenemos un apartado que se llama Publicaciones, y en ese espacio van a poder entonces ustedes ver el texto completo de este libro que voy a presentar el día de hoy, del cual surgen las ideas en las que voy a platicar. En la Red de Educación Rural partimos de la noción de ciencia libre, y prácticamente todos los materiales que hemos publicado son de acceso libre y gratuitos y descargables en texto completo, insisto, desde el sitio web de la página de la Red de Educación Rural. Ya les indicaba que hace entonces 2 años nos reunimos especialistas en temas de educación rural en el marco de un coloquio, y junto con otros 2 queridos colegas que son Elkin Ríos de Colombia y con Alicia Olmos, que trabaja en la Universidad Católica de Córdoba, coordinamos este volumen del cual surgen las ideas que voy a platicar. Finalmente, en el texto incorpora capítulos que versan sobre temas de educación rural de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, México, Perú y Venezuela. Nos encantaría en una segunda edición pensar en capítulos sobre las naciones que no tenemos capítulos, en los cuales podríamos incluir, por ejemplo, a Honduras. En el caso de Cuba, quien elaboró el capítulo respectivo fueron colegas de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, y quienes encabezaron esta tarea. Hasta donde yo conozco, es el único libro que tiene estas características que las cuales voy a señalar. Lo primero, la obra consiste en estos 12 capítulos, uno por país, y pretendimos que cada capítulo fuese comparable, es decir, que cada grupo de autores, porque ningún capítulo lo redactó solamente una persona, sino en todos los países se formaron equipos o grupos de investigadores para redactar cada uno de los capítulos. Y les pedimos que los capítulos abordasen todos y cada uno de estos 10 elementos que se señalan en la diapositiva. Que si posteriormente ellos querían colocar más elementos, lo hicieran, pero que al menos incorporasen estos 10. Esto permite, por lo tanto, que los capítulos sean comparables, y que si alguien desea al menos comparar entre El Salvador, Cuba, Chile o Brasil, cómo es los diseños curriculares, materiales educativos específicos para la educación rural de cada una de estas naciones. Simplemente abona o aborda el punto 7 cada uno de los países, y así los va a poder identificar. Entonces, creo que es un primer gran logro de la obra, ¿no? Por haber podido identificar con criterios mínimos comparables que nos dieron un panorama más estructurado sobre qué es la educación rural y cómo se ha desarrollado en las diversas naciones. Además, el libro contiene una introducción redactada por mis colegas Elkin Ríos y Alicia Olmos. Además, también contiene un capítulo específico que intenta dar un marco teórico y conceptual para poder entender las ideas que se señalan en los capítulos. Y es un capítulo titulado Enfoques analíticos para el estudio de la equidad educativa. Consideramos que de manera teórica y conceptual, el término de equidad educativa en buena medida nos puede ayudar a entender las enormes dificultades o diferencias que enfrenta la educación rural en cada una de nuestras naciones. Y por lo tanto hay un capítulo específico que hace una discusión teórico y conceptual sobre el término de equidad educativa. Por último, en mi caso, redacté el último capítulo, que son las conclusiones del libro, y es este capítulo, el de las conclusiones, el que me permitió elaborar esta presentación, de la cual hablaré en los próximos minutos.
Lo primero que hay que señalar es la dificultad de definir qué es lo rural. Para mi gran sorpresa, una vez que hicimos un cuadro comparativo mediante el cual definíamos de manera oficial cómo cada uno de los países determinaban qué es lo rural, en El Salvador, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, etcétera, en México, evidentemente. Para mi gran sorpresa, el primer elemento que me causó, bueno, estas reflexiones, tiene que ver con que en muchos países se determina lo rural, sobre qué es lo rural, simplemente bajo un criterio demográfico. ¿Cuántas personas viven en cierta población? Y me di cuenta que desde una reunión mundial que hubo de las entidades nacionales que elaboran los censos nacionales de población, eso ya ocurrió hace 60 años, en 1960, se determinó de una manera absolutamente sin fundamento alguno que en general las poblaciones menores a 2.000 o 2.500 habitantes en el mundo eran rurales y que por lo tanto las poblaciones con mayor número de población a este número eran urbanas. Para mi gran sorpresa me puse a investigar bajo qué criterios técnicos se determinó que poblaciones menores de 2.000 o 2.500 habitantes eran rurales y por qué 2.501 o más son urbanas. Y lo que les quiero decir, y en esos términos se los digo, es no existen estudios técnicos que justifiquen esta forma de medir lo rural. Por lo tanto, creo que es un primer criterio, elemento fundamental que nos permite la obra que estoy reseñando, es acercarnos de una manera crítica hacia la propia definición de lo rural. Porque constantemente escucharemos de parte de nuestras autoridades de los distintos gobiernos de toda América Latina, donde constantemente nos hacen la cantaleta o el discurso donde dicen cada vez menos personas viven en zonas rurales. Sin embargo, cuando nos vamos hacia los fundamentos, hacia la base, y nos damos cuenta que lo rural lo definen hacia poblaciones de 2.000 o 2.500 habitantes o menos, en ese momento te das cuenta y dices, oye, ¿y por qué? Porque, pues bajo ese criterio, evidentemente es castigable la medición hacia lo rural. Les voy a tratar de poner un contraejemplo, una analogía, para que entiendan un poquito esto que estoy tratando de señalar. El equivalente sería que en nuestros países se reunieran las autoridades técnicas que hacen las mediciones censales demográficas y que determinasen que para que una población sea considerada urbana, tendría que tener más de 1 millón de habitantes. Y que por lo tanto las poblaciones menores de 1 millón de habitantes ya no son urbanas, sino rurales. Bajo esa imposición, evidentemente la población o el porcentaje de población urbana en nuestros países sería menor, porque pocas ciudades de nuestros países cuentan con más de 1 millón de habitantes, y en ese tenor habría una mayor cantidad de población en zonas rurales. Exactamente eso ocurre, pero en viceversa, y siempre en contra de las zonas rurales. Y el punto es que esto no solamente se queda en una cuestión metodológica o en una forma de definir lo rural. Lo que quiero decir es que esto también se vea operativizado a ciertas políticas de los estados. Lo que quiero decir, para poner un ejemplo, en el caso de mi país, de México, algunos apoyos de los gobiernos no llegan a ciertas poblaciones porque son rurales y están pensando solamente para zonas urbanas. Lo que quiero decir es que esta medición impuesta sobre qué significa lo rural no solamente se queda a un nivel teórico conceptual o simplemente demográfico en documentos, sino que se puede ver operativizado, sobre todo a partir de los presupuestos nacionales de nuestros países, en los cuales castigan a las poblaciones que son rurales porque determinan que tienen una menor población. Entonces, esto tiene consecuencias en la vida cotidiana de los pobladores de los territorios rurales. Por lo tanto, lo que quiero, y ya con esto cerraría, la primera reflexión es eso. Cada vez que nos digan o escuchemos o leamos con que X población de nuestros países es rural y X población es urbana, tomemos esos números bajo un criterio crítico y veamos de dónde están surgiendo tales estadísticas. Y más bien, desde la postura del propio libro que estoy señalando, creemos que lo rural no tendría que ser solamente definido bajo criterios demográficos, sino más bien que tomasen otro tipo de criterios.
sociales, medioambientales, criterios culturales, políticos, económicos, y que por lo tanto es válido o está justificado desconfiar de todas las mediciones, estadísticas e investigaciones que justifican en nuestros países la preponderancia de lo urbano frente a lo rural. Es la primera gran reflexión sobre qué significa lo rural. La segunda reflexión que nos lleva a este libro es conocer, o más bien identificar, que finalmente en la educación rural de nuestros países se han desarrollado múltiples estrategias para poder acceder a acercar la educación en estos espacios. Existen muchas estrategias, desde docentes itinerantes que elaboran entre dos escuelas, o docentes que son itinerantes y que trabajan ciertos días de la semana en preescolares y otros días de la semana en escuelas primarias. O profesores especialistas quienes van rotando de una escuela a otra en zonas rurales, y especialistas en educación física, en enseñanza del inglés o de idiomas originarios, enseñanza de la música, enseñanza de la religión, etcétera, y que son itinerantes y que al mismo tiempo cubren varios planteles escolares. Otro elemento fundamental que encontramos es el apoyo de las TIC en el desarrollo de la educación rural. Entiendo que este libro lo elaboramos antes de pandemia y que por lo tanto si ahorita quisiéramos actualizar lo que ocurre con el tema de las tecnologías de la información en territorios rurales, evidentemente nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, porque ese fue un gran tema en el cual se impulsó sobre todo en nuestros países en el último año y medio, durante el periodo durante el cual muchos establecimientos rurales estuvieron cerrados por el tema de la pandemia. Entonces, simplemente queremos hacer acuse o simplemente señalar que también el apoyo de las TIC es algo fundamental dentro de los procesos de educación rural, y no me basta más que señalar un gran ejemplo que tenemos al menos aquí en México, que son las escuelas telesecundarias, creadas desde hace más de 50 años, en las cuales a través de la tecnología, que en este momento es la televisión, se puede acercar la educación hacia otras naciones, y me queda muy claro que también evidentemente ese proceso educativo a través de la televisión está muy desarrollado y consolidado en el caso de Cuba en particular. Por lo tanto, es simplemente señalar las enormes estrategias que han desarrollado en nuestros países con el apoyo de los TIC para acercar contenidos a zonas rurales. Otro elemento importante son las escuelas multinivel, en muchas ocasiones olvidadas dentro de las políticas de gobierno, inclusive dentro de las investigaciones educativas. Las escuelas multinivel son las que en un solo espacio comparten el plantel escolar diversos niveles escolares. Puede ser un preescolar con la primaria, o una primaria con la secundaria, o la secundaria con la media superior, o varias y muchas de estas juntas. Eso no es nada común en zonas urbanas, pero es bastante común en zonas rurales. Y eso le da también enormes retos, porque no lo imagínense trabajar en un solo plantel escolar con alumnos desde 4 a 15 años de edad y con un solo o pocos docentes, pero también al mismo tiempo también le da enormes potencialidades pedagógicas que tiene que ver con el intercambio de saberes y conocimientos entre alumnos de distintos grados y edades, algo que poco existe, honestamente, en las escuelas urbanas. Por lo tanto, simplemente señalar que las escuelas multinivel, a pesar de que están muy olvidadas dentro del propio sistema educativo o a partir de las investigaciones sociales, es algo que está muy presente en muchas zonas rurales de algunos países. Dimos cuenta, evidentemente, de la existencia, sobre todo para el nivel medio superior, de estas escuelas agrotécnicas, en las cuales pretenden fortalecer la enseñanza, sobre todo en los grados 10, 11 y 12, hacia alumnos de zonas rurales, en temas que tienen que ver agropecuarias y pecuarias. Eso es muy sólido en los casos de Venezuela, Cuba, México y Argentina. Hemos encontrado también de que existen algunas propuestas pedagógicas específicas para los medios rurales. No hablamos de propuestas pedagógicas pensadas para escuelas urbanas y que los docentes rurales hayan tenido que adaptar. No estamos pensando en eso. Estamos más bien señalando propuestas particulares creadas desde y para los territorios rurales. Desgraciadamente no hay muchas experiencias en ese sentido. A mí me hubiera encantado hacer una documentación mucho más amplia del número de experiencias pedagógicas implementadas en América Latina
pensadas desde y para lo rural. Sin embargo, sí existen algunas y las voy a señalar. Algunas han sido aplicadas, una cuestión importante es la escala de aplicación de propuestas pedagógicas específicas para lo rural. Encontramos propuestas nacionales o departamentales que se aplican en cientos de escuelas rurales. Y eso lo identificamos en el caso del modelo de Escuela Nueva de Colombia, el Sistema de Aprendizaje Tutorial o SAT también de Colombia, evidentemente el modelo de telesecundarias, Dialogar y Descubrir, el modelo ABCD, que es el modelo de aprendizaje basado en la colaboración del diálogo de México y la educación de Ocampo de Brasil. Esos yo me atrevo a decir que son los únicos modelos que yo identifiqué y que existen pensados desde y para las particularidades del medio rural, pensados desde y para pedagogos latinoamericanos y que se implementan de una manera nacional, prácticamente en todos los departamentos, provincias o estados de los países. Sin embargo, reconocemos la existencia también de modelos pedagógicos que no se han implementado a una escala nacional, sino también solamente a una escala menor. Puede ser una escala regional, municipal, inclusive una zona escolar, un grupo de escuelas, y que sabemos que un grupo de escuelas, ahí sí podemos encontrar una enorme multiplicidad de modelos pedagógicos pensados y diseñados para escuelas rurales y aplicados en ese contexto. Muchas de ellas parten de las pedagogías de las escuelas activas, y simplemente sería aquí muy complicado reseñar cada una de estas, pero hay un enorme reconocimiento de que a nivel regional o inclusive municipal o a nivel de zona existen múltiples estrategias pedagógicas pensadas y diseñadas para espacios rurales. Y es importante acercarnos a estas. Por otra parte, también nos dimos cuenta que existe una gran cantidad de materiales elaborados para escuelas rurales. Y esto contradice un poco el discurso o del conocimiento que tienen los propios maestros que trabajan en estos espacios. Porque la gran constante de un docente que trabaja en zonas rurales es que menciona que no hay materiales suficientes para trabajar en estos contextos. Para nuestra sorpresa, sí hay una gran cantidad de materiales específicos para zonas rurales, para escuelas rurales. Lo que falta es una mayor difusión de tales materiales. Entonces, en ese sentido, yo los invito a entrar nuevamente al sitio web de la Red de Educación Rural, donde hemos creado un repositorio, así se llama, donde hemos tratado de sumar materiales pedagógicos específicos para escuelas rurales. Y nos vamos a encontrar mucho más de los que pensábamos. El punto es que los materiales que hemos diseñado en México no los conocen en Cuba, y los que hacen en Cuba no los conocen en Honduras, y los que hacen en Honduras no los conocen en Chile, y los que hacen en Chile no los conocen en España, y así. Entonces falta un mayor espacio para poder visibilizar y espacios para dar a conocer la cantidad de materiales didácticos diseñados y elaborados para escuelas rurales. Entonces, no estoy diciendo que los materiales sean suficientes, que no falten más materiales. Por supuesto que una demanda de todos los docentes es mayor cantidad de materiales didácticos pensados para escuelas rurales y multigrado. Pero creo que también hace una falta de un esfuerzo institucional o entre varias instituciones, inclusive en trabajo de red, para dar a conocer hacia los propios docentes los materiales que ya existen y que bien podrían pensarse y contextualizarse para sus espacios escolares y poderlos aprovechar de la mejor manera en sus escuelas rurales. En ese tenor encontramos cuadernos de trabajo, ficheros, tarjetas, guías, manuales, audiovisuales, juegos didácticos y libros específicos de bibliotecas para escuelas rurales. Entonces, simplemente decir que son insuficientes, pero que sí existen y que más bien faltaría un esfuerzo más importante en nuestros países para intercambiar este tipo de materiales y que lleguen a las distintas escuelas rurales que tenemos en nuestras naciones. Otro gran tema tiene que ver con la gestión y administración escolar. Sabemos que ese es un gran tema porque muchos docentes rurales en todo el mundo se quejan de la enorme cantidad de burocracia y administración que tienen que solventar. Y eso les quita mucho tiempo de pedagógico en pro, desgraciadamente, del ámbito burocrático y administrativo. Por lo tanto, es un gran tema la gestión y administración escolar. Sin embargo, nos encontramos con distintos modelos que han tratado de ayudar en la gestión escolar de escuelas rurales. Desde escuelas que comparten una sola dirección, como es el caso de Argentina,
como agrupaciones de escuelas en un solo plantel que funge como centro administrativo, lo cual ocurre sobre todo en Colombia y en México, o inclusive la figura de directores itinerantes, quienes cubren varias escuelas rurales con sus servicios y que intentan todos estos modelos, 3 al menos, descargar las funciones administrativas y burocráticos de los docentes rurales. Sabemos que estos esfuerzos también son insuficientes, falta más, y en ese sentido, pero también hay que reconocer las experiencias que ya existen en ese tenor en algunas zonas rurales de nuestros países. Todos los países, todos, ahí sí ninguno se salva, ni Cuba, ni España, nadie se salva, en el tema de la formación pertinente y contextualizada para los docentes que van a trabajar en espacios rurales. Ahí sí, ningún país tiene solventado este tema. Hay un enorme problema, tanto en la formación inicial como en los procesos de formación continua para los docentes rurales. Falta, y en ese sentido todos nuestros estados nacionales y todas las escuelas formadoras de docentes nos han quedado a deber. Y es una constante en toda América Latina, inclusive en España, donde uno visita escuelas rurales y te dicen, yo no fui formado para trabajar en este espacio, te dicen los maestros. Hay que reconocer que sí existen algunos procesos de formación inicial para docentes rurales. Ahí están señaladas algunas licenciaturas que existen en Brasil, en Costa Rica, en el propio Chile, pero que eso es absolutamente insuficiente debido a la dimensión del tema que estamos hablando. En muchos países, más del 50% en América Latina de las escuelas están en territorios rurales. Por lo tanto, el 50% de los programas de formación para maestros tendrían que atender la ruralidad de forma particular. Y eso evidentemente no existe en nuestros países o no de la manera que quisiéramos. Y esto se suma evidentemente, bueno, pues estamos aquí señalando que también existe en algunos países, como es el caso de Perú, de Venezuela, de México, existe formación inicial docente, sobre todo para escuelas indígenas. Existen algunos diplomados, o el que da evidentemente la Universidad de Oriente en Cuba, algún modelo específico de formación en Bolivia, algunos posgrados sobre temas de educación rural, uno que se acaba de abrir en México, una maestría en educación rural que es virtual, si les interesa les puedo dar mayores datos, etcétera, pero lo que estoy señalando es que no reconocemos la existencia de algunos programas de formación inicial y continua de docentes rurales, pero definitivamente eso es absolutamente insuficiente para las demandas que tienen los propios maestros. En ese tenor y aparente, les menciono que en el caso de México, en el caso de la Red de Educación Rural, hemos, junto con otros colegas de la Universidad Pedagógica Nacional de México, hemos creado el programa educativo de lo que será la primera licenciatura en educación multigrado. Una licenciatura, un programa de pregrado de 4 o 5 años específico hacia el multigrado. No, hasta donde tenemos entendido, no existe nada parecido en nuestros países de América Latina, ni en España ni en Portugal. Será el primer programa con esas características y particularidades. Lo señalo porque me tocó encabezar los trabajos del diseño de esta licenciatura en educación multigrado y que si lo creo pertinente en otro momento podríamos establecer diálogos sobre compartición de experiencias sobre este gran tema que tiene que ver con la formación inicial para los docentes rurales. Otro gran tema tiene que ver con, bueno, y ya sé señalar lo siguiente, tampoco nos dimos cuenta de la existencia en todo Hispanoamérica de algún doctorado específico en educación rural. Existen algunas maestrías y yo reconozco la existencia de la maestría rural centroamericana que se imparte efectivamente en Honduras y sobre todo que su sede está en la Universidad Nacional en Heredia, en Costa Rica. Maestrías localizamos, doctorados ninguno específicos sobre temas de educación rural, para que veamos el tamaño del problema que estamos enfrentando. Otro gran tema, más allá de la formación de los docentes, tiene que ver con el contenido o los currículos escolares. En ese sentido hay un gran debate en nuestros países de qué porcentaje del currículum, de los temas o contenidos que se abordan en las escuelas, debe tener un contenido local, un contenido situado o un contenido nacional. Lo que quiero decir en otras palabras es qué porcentaje de lo que aprenden los alumnos tendría que surgir desde los propios saberes y conocimientos y estructuras locales y regionales.
¿Y qué contenidos tendrían que más bien tener un carácter departamental, provincial o inclusive nacional? Ese es un gran tema dentro de la enseñanza en escuelas rurales. Algunos países lo han tratado de resolver, como el caso de Bolivia, donde establecen 3 niveles de currículum nacional. El currículum base, que lo lleva cualquier estudiante en Bolivia, viva donde viva. Pero también existe otro apartado que se llama el currículum regionalizado, que son contenidos que solamente se abordan en ciertas regiones o departamentos. Y por último, el currículum diversificado, que son contenidos escolares o temas escolares que solamente se abordan en cierto municipio o ciertas escuelas. Es un gran tema que creo que también nos amerita muchas reflexiones, y es qué tanto de lo que se enseña en las escuelas tendría que surgir desde las propias comunidades, desde las propias regiones, desde los propios departamentos, provincias o estados, o desde un carácter nacional. En el caso de es entonces un gran tema, insisto, el tema del currículum escolar. Otro tema, ya me voy acercando al final de mi charla para dar un espacio de diálogo, tiene que ver con los incentivos económicos otorgados a los maestros rurales. Sabemos que trabajar en una escuela rural es muy complicado y muy complejo, y que los docentes, las maestras, tienen que resolver muchos problemas cotidianos para trabajar y permanecer en ese tipo de lugares. Por su lejanía, por la inseguridad, por las condiciones de vida, por la pobreza, por la alimentación, por las condiciones de vivienda y de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dimos cuenta que efectivamente algunos países dan algún tipo de estímulo para trabajar en escuelas unitarias, para trabajar en escuelas con baja matrícula, para trabajar en escuelas lejanas, en escuelas indígenas, o para trabajar en escuelas insertas en regiones donde se produce de forma ilegal la coca. Sin embargo, también dimos cuenta que existen algunos programas de gobierno que intentan dar incentivos, ya sea salariales, en equipamiento o prestaciones, hacia los docentes que trabajan en este tipo de contextos tan complejos. Y creo que es otro tema donde quedamos a deber. Sabemos de la existencia de tales estímulos hacia los docentes, pero sabemos que a todas luces son insuficientes y que los estados nacionales tendrían que otorgar otro tipo de estímulos para que los docentes y las maestras, sobre todo, puedan trabajar en este tipo de espacios que, en particular, algunos son particularmente complejos y difíciles. Bueno, esa fue mi última diapositiva, la siguiente, y al final yo cierro con un apartado sobre todo optimista. Yo simplemente señalar lo siguiente: la escuela rural tiene mucho que mostrar hacia las escuelas urbanas. Nos hemos dado cuenta, después de hacer este recuento, que la escuela rural tiene mucho más que enseñar hacia la urbana que viceversa, y que muchas innovaciones pedagógicas surgen de las escuelas rurales. En estos espacios donde los docentes tienen que innovar, tienen que crear, tienen que tener una enorme creatividad. Y es bastante común que nos acerquemos a escuelas rurales donde encontremos procesos de innovación pedagógica. Por lo tanto, estamos seguros que en ese sentido de déficit de la escuela rural no lo compartimos necesariamente. Reconocemos los problemas que enfrentan las escuelas rurales, pero al mismo tiempo también reconocemos las enormes experiencias e innovaciones pedagógicas que surgen desde las escuelas rurales, y de las cuales las escuelas urbanas tendrían mucho que aprender. En ese tenor, entonces, cierro mi presentación y simplemente, pues, espero no haberlos cansado con esta charla, y podemos abrir entonces un espacio de diálogo hacia y con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el doctor Juárez ha dado una interesante disertación sobre las escuelas rurales, así que los presentes pueden solicitar e intervenir y dar sus opiniones. Creo que sería enriquecedor el poder intercambiar, en aprovechar el tiempo y la presencia de él y su vasta experiencia y conocimiento sobre el tema para intercambiar aspectos y puntos de vista. Yo tengo algunos, pero me gustaría primero oír el criterio de los que están matriculados en el diplomado. Buenas tardes, doctor Guillermo. Alexa, buenas tardes bueno. a todos. Sí, doctor, claro que sí. No alcancé a escuchar mucho al doctor, pero
lo último que escuché, completamente de acuerdo. No sé si es lo mismo en los otros países, aunque de acuerdo a las investigaciones que he estado haciendo en esta categoría del doctorado, hay una fuerte coincidencia a nivel internacional, las desventajas de la forma como la educación rural se ha manejado con unos estereotipos bastante negativos de lo que es la precariedad, la ausencia, especialmente ausencia de ese apoyo del gobierno y todas las problemáticas que viven los docentes y también esas escuelas en esta marginalidad. Hay una bastante similitud entre lo que es la escuela rural y la ruralidad. Tiene mucho que ver esa contextualización que desafortunadamente es negativa y poco se mira ese potencial, ese laboratorio natural. No sé si sucede también lo mismo allá en los países de ustedes, pero por ejemplo acá en Colombia falta esa formación de ese docente rural, ese reconocimiento a ese docente rural, el cual se encuentra bastante abandonado. Es una categoría que podríamos decir que está bastante invisibilizada. No se tiene en cuenta esa categoría de lo que concierne a un docente rural y por lo tanto es mucho lo que he abordado con los docentes que trabajan acá en la ruralidad, donde hasta ahora se ha podido evidenciar que efectivamente esa preparación es nula. Y al ser nula, pues ellos llegan bastante descontextualizados, coincidiendo con lo que decía el doctor, que se maneja mucho lo que es las innovaciones pedagógicas, pero persiste ese currículo, ese manejo de ese currículo estandardizado que invisibiliza ese contexto, esas formas de vida, esas dinámicas territoriales de lo que es la ruralidad. Gracias, doctor Guillermo, y gracias a todos. Gracias a usted. Interesante su opinión, así que continúo invitando a que se sumen otras opiniones de los asistentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Diego. Le habla Maritza Tenorio de Colombia. Bueno, en esas conclusiones tan extraordinarias que usted compartió, pues yo tomé aquí unas anotaciones. Yo trabajo en una escuela normal superior en Sincelejo, en la costa, y usted tomó temas que nos tienen a nosotros inquietos porque tenemos una responsabilidad muy grande y como usted dice, estamos en deuda con la formación de los maestros. Y es precisamente que cuando nosotros los enviamos a realizar a ellos sus prácticas pedagógicas y deben realizar una práctica urbana, una práctica rural, cuando ellos llegan a esos escenarios, nos vienen a preguntar, ¿y yo cómo trabajo ahí? Porque de pronto la formación que le estamos dando en la normal se está quedando corta y como decía Alexa, estamos dando un currículo unificado que no define ese contexto donde ellos van. Y de ahí pues mi interés de vincularme a este diplomado, porque también a nivel de Colombia, las escuelas normales estamos en un proceso de acreditación desde hace muchos años y ahora la parte de inclusión y de ruralidad es una obligatoriedad, pero el deseo de nosotros como formadores de maestros no es hacerlo por cumplir una ley, sino como usted muy bien decía, cómo le damos ese carácter al maestro, resaltar esa labor que ellos realizan, esa creatividad y pues una contradicción porque muchos de los estudiantes que en la pandemia no tenían conectividad, el Ministerio de Educación nos proporcionó materiales precisamente de los programas rurales. Entonces estoy muy inquieta realmente por esa parte de la formación del maestro, cómo nosotros podemos aportar en esas investigaciones como normales, que es el compromiso, y esa parte del currículo que usted también refería y que bueno, va a dar espacio para continuar investigando y poder presentar alternativas pertinentes para esos maestros. Muchas gracias, doctor Diego.
Al contrario, muchas gracias a usted, Maritza. Pues espero que escuche bien. Le comento que en apenas ahorita hace un mes, en octubre, tuve la oportunidad de estar en escuelas rurales del departamento de Sucre y de Córdoba. Estuve cerca de Sincelejo, visitando la escuela normal en Sagún, estuve en La Apartada, estuve bajo Grande. Me precio conocer muy bien Colombia. Precisamente el lunes todavía estaba yo también visitando escuelas rurales en Río Negro, en Antioquia, y así he tenido la oportunidad de estar en ese maravilloso país. Y con el tema de la formación de los docentes rurales, en formación inicial, en instituciones formadoras, como pueden ser las normales o universidades. Podemos identificar varios elementos y creo que ojalá que pudieran ser útiles. Nos hemos dado cuenta que tal vez no sea indispensable. Lo ideal sería que se existieran las licenciaturas en educación rural o en educación multigrado. Sin embargo, eso puede sonar muy utópico, por eso tiene que romper muchos esquemas institucionales, burocráticos, administrativos, y eso lleva tiempo. Nos hemos dado cuenta que tal vez un ámbito más de incidencia, más en corto plazo, sería crear contenidos curriculares, ¿no? Es decir, los contenidos de una o dos materias o cursos que de manera optativa pudieran llevar los estudiantes. En todos los planes y programas de estudios de las escuelas formadoras existen las materias optativas o cursos optativos. ¿Por qué no construir, por lo tanto, los contenidos de la enseñanza en medio rural, la enseñanza multigrado u otra relativa a la ruralidad, y que en esa materia optativa entren ciertos contenidos para que los alumnos puedan abordarlo? Entonces, lo que quiero decir es que lo ideal serían programas particulares hacia estos contextos, pero tal vez sería un poco utópico. Pero lo que sí está más al alcance de todos y de todas son varios elementos. Número uno, que al menos las normales o las instituciones formadoras, las universidades, en toda su malla curricular, en todo su pensum, ofrecieran al menos una o dos materias sobre la ruralidad. Creemos que eso ya sería un gran avance. Otro gran elemento tiene que ver con las prácticas escolares. Es decir, sabemos que todos nuestros futuros docentes van a realizar prácticas a través del servicio social u otras características. Eso impulsemos que lo hagan en las escuelas rurales y multigrado, ¿no? O sea, más allá de que se vayan a la comodidad de la escuela urbana, pues que se alejen un poquito hacia el contexto de lo rural. Sé que no es sencillo y que hay que romper muchos retos o muchos esquemas para hacer esto, pero se puede hacer y sé que muchos lo hacen, de hecho. Otro es sobre las reflexiones que se realizan a partir de la práctica de los estudiantes. Es decir, a partir del servicio social elaborado en una escuela rural, el punto es que no se quede solamente en un servicio social, sino que se abran espacios dentro de las instituciones para poder compartir experiencias entre los propios estudiantes y poder entonces generar ciertos productos como pueden ser tesis, investigaciones, protocolos, proyectos de intervención, etcétera, en particulares en lo rural. Creo que si menos las escuelas formadoras de docentes atienden algunos de estos elementos, podrían reforzar este elemento de formación para los maestros. Y el otro donde definitivamente podemos incidir es en la formación continua hacia los docentes que ya trabajan en zonas rurales. Y ahí sí nuestro margen de acción es mucho mayor. Y tal cual como ese diplomado que ustedes tienen, o maestrías, cursos remediales, etcétera, ahí sí podemos hacer mucho más. Y que hay un poco más en nuestra América Latina, pero sin embargo insuficiente. Yo por eso inicié mi charla en el sentido de que finalmente todos hemos elaborado algunas de estas estrategias que he estado señalando y que más bien extendemos aquí, al menos desde la red de educación rural, compartamos experiencias, nos hace falta compartir ideas, porque pues tal vez que no partamos de cero, y si ustedes dicen, en X escuela normal formadora de docentes, nos interesaría mucho llevar los contenidos o el pensum de una materia específica sobre lo rural, pues eso ya lo tenemos aquí en México, sé que tal vez lo tengan en Cuba, sé que tal vez existe en Honduras, compartamos experiencias, conocimientos, y ya sobre eso creo que va a ser mucho más fácil poder aportar en nuestros diversos contextos rurales. Sería solamente mis reflexiones al respecto. Muchas gracias. Otra intervención. Buenas tardes. Buenas tardes. De aquí desde Cuba, la profesora Daniela Rosa de la Universidad Agraria de La Habana, que pertenezco a la Facultad de Ciencias Pedagógicas, y es muy pertinente de todo lo que se está diciendo. Comparto muchas ideas y me ha hecho pensar y reflexionar de que voy a ser una vocera. Nosotros tenemos proyectos
relacionado con la formación profesional, en el caso de estudiantes que tenemos en pregrado, y yo estaría viendo, es por eso que me llama la atención por ser miembro también y participar en este diplomado de educación rural, donde también tenemos una cátedra que está relacionada con los estudios históricos comparados de la educación, y sería muy pertinente de que todos estos temas que yo pueda estar, y este intercambio que podemos tener aquí en la educación rural, en este diplomado, yo pudiera ser vocera y muchos profesores y también pudiéramos estar ampliando nuestros conocimientos y tener una guía y un objetivo de que es cierto de que la educación rural no se le ha dado el peso que en realidad requiere, y entonces muchos interrogantes que pudieran ser temas doctorales, como mismo se decía, que se pudiera estar viendo en tesis de maestría, y me surge la idea, y entonces muchas gracias por todo lo que sea. Yo pude hacer una grabación de todo lo que el profesor estuvo diciendo, y en un momento, en un espacio que tenga en la facultad, lo voy a estar haciendo saber al decano y a los demás profesores para que de esta manera se pueda dar un camino a seguir con respecto a este tema. Muchas gracias. Estamos en la mejor disposición. Tenemos experiencia de haber trabajado en centros formadores de docentes, en Cuba en particular. Yo he tenido la oportunidad de estar en Artemisa, he estado en Cienfuegos, evidentemente en el Oriente, en la Universidad de Oriente, en Santiago, en la Universidad de Bayamo, pero nos gustaría, y sabemos que hay mucho que hacer con la gente de Cuba, y estamos en la mejor disposición para intercambiar de una manera plena y colaborativa lo que podamos. Entonces, pues eso, tendemos la mano y ojalá que podamos fortalecer los lazos, sobre todo prácticos, que puedan fortalecer nuestras distintas ruralidades. Entonces, muchas gracias por su intervención y estamos en la mejor disposición para poder ayudar en lo que podamos. Muchas gracias. Doctor Diego Juárez, yo a su interesante y reflexiva intervención, yo quisiera comentar algunos elementos. Lo cual no significa desacuerdo, sino quizás enfoque aproximativo que pueda tener alguna diferencia, pero que el núcleo de lo que estamos discutiendo converge en un elemento central que usted exponía, de la necesidad de conceptualizar la escuela rural. Y yo diría que uno de los grandes problemas que hay en América Latina, no excluyo a ningún país, en esa conceptualización tiene que pasar obligatoriamente por tener claridad de los conceptos pedagógicos y didácticos con los que vamos a interactuar. Porque cuando uno estudia y busca en la bibliografía que puede estar disponible en internet o puede estar o acercar a ellos libros existentes por diferentes vías que uno accede, el tratamiento que prevalece, diría yo, es hablar los presupuestos teóricos de la educación primaria a la educación rural, incluyendo las escuelas multigrado. Esa unidireccionalidad que caracteriza la selección cultural precedente con la organización de las diferentes grados se quiere trasladar a la escuela rural y a las aulas multigrado. Y como bien usted decía, hay una diversidad de organizaciones y de instituciones. También aquí en Cuba igual, usted ha planteado en varias ocasiones que conoce a Cuba y que ha transitado por acá por los diferentes lugares, y podrá haberse dado cuenta que aunque aparentemente puede existir una unidad del Sistema Nacional de Educación en el tema de la ruralidad, yo diría que pasa
por la cultura de los profesionales que tenemos en cada lugar y las interpretaciones que asumimos. De ahí que me parece que este diplomado y los elementos que usted aportaba pueden ayudar, deben de ayudar en la búsqueda de una unidad en el pensamiento a partir de las particularidades propias de cada uno de los países y de las preparaciones que cada uno de nosotros tenemos. En lo personal, desde que me inicié en este tema a finales de la década del 70 del siglo pasado, mi tesis doctoral es en la escuela multigrado. Comparto perfectamente con usted que una de las grandes limitantes que se posee está en el plano de la formación. Plano de la formación que es para la educación primaria. Y aparecen tendencias de querer hacer una preparación parcial, que yo diría que más bien es una información parcial, porque no llega a haber una formación, porque no hay una transversalización en la formación del tema de la ruralidad. Y entonces las metodologías que se tratan se ocupan de la educación primaria en su concepción general. Es el grado, las características de las asignaturas por grado, y entonces aparece como añadido el tema de la ruralidad y el multigrado. Quizá, como usted planteaba, una solución podría ser el pensar en cursos optativos o en pensar el ejemplo que ponía de Bolivia. O sea, hay una diversidad, hay una miscelánea de posibles soluciones. Y me parece, y quiero en ese sentido comentar que me pareció y comparto, y por eso reiteraba la necesidad de la conceptualización, pero la conceptualización no solo desde un determinado aspecto, porque no estoy defendiendo que sea solo de la pedagogía y la didáctica. Tienen que incluir lo demográfico, tienen que incluir lo sociológico, tienen que incluir lo cultural, tienen que incluir lo psicológico, porque hay una verdad que no podemos negar, y es que la zona rural tiene una cultura singularizada, ancestral, que repercute y que traza y marca diferentes derroteros. Y aunque en Cuba, si usted lo conoce, tenemos hoy una escuela rural muy distinta a la que existía antes de 1959, que no tiene diferencia física con respecto a la zona rural. No se puede ser absoluto, porque las condiciones de las escuelas rurales en determinado momento no son las de una escuela urbana o de una escuela de un centro de la ciudad. Los maestros tienen la misma preparación, disponen de los mismos recursos tecnológicos. Es una ventaja, usted la mencionaba, en Cuba hay una disposición tecnológica en todas las escuelas, claro, con determinadas situaciones de mantenimiento, producto ya del tiempo en que están en utilización. Pero yo creo que el reto principal, y que depende de nosotros, es subjetivo, depende de los profesionales, está en las posibilidades, en algo que usted pedía casi al final de su conferencia, de la necesidad de compartir ideas, experiencia, conocimiento. Eso depende de nosotros. Eso no depende de nadie más. Y ciertamente hay, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, ya cumplo 15 años de ella, desde que defendí la tesis, y los intercambios en los congresos de pedagogía, en los intercambios de simposios en los que participé, en los propios recorridos por el país, porque he estado en varias provincias, en varios talleres regionales. A veces nos desconocemos nosotros, no solo hacia el exterior, sino también hacia el interior. Y la tradición impuesta desde la escuela urbana se impone en la escuela rural.
y los patrones de la escuela urbana se imponen en la escuela rural. O sea, la tradición actúa como un elemento director que marca la pauta de los modos de actuación metodológico y didáctico. Es un elemento que me parece que no debemos de desconocer y que debemos de atender. Y me parece, desde el primer momento que lo oí, la idea que daba la doctora Marisa Tenorio de Colombia, ella planteaba que estaba inquieta. Yo pienso que el hecho de que ella esté pensando en cómo transformar desde el centro de formación ya es un impacto de estos primeros intercambios. Porque usted lo reclamaba, usted decía que quizás una utopía, pero si allá ya hay la posibilidad de lo que ustedes plantean hacer en México y de lo que ellos plantean por acá, por Colombia, esa búsqueda de soluciones desde contextos diferentes, indiscutiblemente va a inducir a la necesidad de los cambios. Yo he tenido la oportunidad de desarrollar cursos optativos con estudiantes de formación de la licenciatura de educación primaria. Y he tenido la oportunidad de algo que usted convocaba, era el intercambio con esos estudiantes posterior a la práctica o durante la práctica en las escuelas rurales. Y hay que ver que esos estudiantes se transforman, no tienen el mismo pensamiento didáctico y metodológico, se vuelven más creativos, asumen más la diversidad, porque la diversidad la estamos viendo como un elemento de acepción general, pero la diversidad de conocimiento que está presente en la escuela urbana no es la que está presente en la escuela rural y en la escuela multigrado. Y ese estudiante en formación, al interactuar en ese grupo clase multigrado y al asumir que la diversidad es un eje transversal y no el grado, porque yo defiendo que lo universal es el grupo clase multigrado. Todos los grupos son multigrado, todos sin excepción. Y el grado es una particularidad. Ahí hay un elemento clave para dirigir en la escuela rural. Y inclusive en la escuela rural que funciona por grado, las condiciones culturales no se parecen, no son las mismas de una zona urbana. Porque ese niño interactúa constantemente en su vida comunitaria en las particularidades del contexto rural. Esa cultura yo diría que no se puede ignorar, no se puede desconocer. Y de una forma u otra, la necesidad de adaptaciones curriculares acopladas a estas condiciones, el propio desarrollo la va marcando como elementos imperiosos. Y otra idea con la que quiero, que ya estoy terminando para no extenderme, usted planteaba que no hay conocimiento entre países de lo que se hace. Esta es una vía de intercambiar. Uno de los objetivos de este diplomado es conocernos entre todos y buscar un consenso científico. Respetar los criterios personales o de los países, pero buscar una confluencia en esa conceptualización diversa que hoy mismo estamos construyendo, nos puede ayudar a pensar de manera diferente. Y usted dijo al final algo con lo que yo voy a terminar. Yo recientemente en CESPE di una conferencia de la conceptualización del conocimiento diverso. Yo he ido transitando en estos más de 30 años de investigación, de primero reconocer que la unidireccionalidad conceptual que tiene la educación primaria en su paradigma organizacional por grado es indiscutible una fortaleza. No lo niego, pero tiene limitaciones. Una limitación está en la propia unidireccionalidad, que impone pautas homogéneas. Y ello lleva implícito un desconocimiento de lo diverso. Había que pensar de manera diferente. Yo introduje en mi tesis doctoral una alternativa, que son las relaciones interconceptuales, para buscar la combinación de ideas. Asimismo, yo la planteo en mi tesis,
la combinación de conocimiento, porque la combinación de ideas es un concepto que aparece reiterado en el pensamiento latinoamericano, en México, en Argentina, en Cuba, está en él desde el siglo XIX. Y esas relaciones interconceptuales promueven esa interrelación. Y en los últimos tiempos he defendido que la clave está en el conocimiento diverso. El conocimiento diverso como concepto superior, como cualidad inherente a la condición humana que traza pauta para poder elaborar variantes didácticas y metodológicas. Por eso decía al principio que tenemos que aprovechar el potencial que depende de nosotros mismos, de nuestra subjetividad y en estos vínculos, en estos nexos intersubjetivos, poder arribar a nuevas ideas. Y la idea suya, doctor, de que la escuela rural enseña a la urbana, yo les esbocé en esa conferencia como conceptualización del conocimiento diverso, el tránsito de la escuela rural a lo universal. Fui un poquito con una mayor utopía que la que usted plantea. Usted ha planteado, usted lo dejó en lo urbano y hoy día lo universal, porque la formación universitaria también tiene que aprender de la escuela rural. El concepto, el invertir la relación clásica de que el grupo clase multigrado es una parte del grupo clase grado e invertir y asumir que lo universal es el multigrado y lo particular es el grado, ayudaría a entender la necesidad de ubicar como eje didáctico, como eje metodológico, la diversidad de conocimiento. Y eso implica diversidad de métodos. Y eso implica un objetivo didáctico en esa diversidad, que por lo consiguiente debe ser contextualizado y debe introducir ajustes curriculares. Yo creo que la utopía, lo que puede parecer hoy una utopía, de llegar a tener un modelo propio, puede irse ganando, desgajando el problema. Y una manera de desgajar el problema para que su tesis, o la mía, o la de la doctora colombiana de Marisa, o de Alexa, o de los que no están y que también tienen tesis al respecto, pueda alcanzarse, es lograr que sumemos criterios a favor de esa universalidad y no de una particularidad. Universalidad que tiene una singularidad en la diversidad de conocimiento. Universalidad que tiene una singularidad en conceptos didácticos que pueden ser reconceptualizados, redefinidos desde el rural con validez universal. Y entonces se produciría un intercambio de saberes entre la formación universitaria y lo que ocurre en la práctica. A mí me parece que su conversación, disertación sobre la base de la temática que usted pone en el libro que nos ha comentado, con ideas, con esas 10 ideas clave, ayudan a la reflexión, ayudan al intercambio y son una incitación a abordar el problema que estamos discutiendo y cada uno poner un granito de arena para eliminarlo. Muchas gracias, doctor Juárez, por su interesante disertación. Y yo creo que ha sido una conferencia de lujo para abrir este diplomado. Doctor Juárez. No, al contrario, muchas gracias a usted y por sus profundas reflexiones, doctor González. Realmente estamos totalmente de acuerdo en la dificultad de definir qué es la educación rural. Por eso el título, fíjense, una primera gran discusión fue cómo se iba a llamar el libro, ¿no? Y el título del libro, pues pretendimos que fuese lo más sugerente posible. Y el título del libro, del cual yo reseñé, se llama La educación en territorios rurales, ¿no? En Iberoamérica. Entonces, en ese tenor, ya no hablamos de educación rural, ya no hablamos de otro tipo de conceptos, sino, y creo que eso también implica cierto posicionamiento.
Estoy totalmente de acuerdo con usted de que es indispensable y por eso ya mencionaba yo los ejemplos de Bolivia, en España también ocurre, y bueno, en todos los países, evidentemente, sobre esta contextualización de los contenidos hacia los espacios de la educación rural. Sabemos que hay un enorme potencial para introducir los saberes locales de las escuelas y territorios rurales, perdón, de los territorios rurales en las escuelas. Y eso evidentemente lo acabamos de ver nosotros, porque acabamos de publicar un libro sobre ciencias naturales, sobre la enseñanza, y vimos que el conocimiento científico relega absolutamente los conocimientos y saberes locales que también llegan a ser muy válidos y que son también fuente de vida propia en las comunidades rurales. Les pongo siempre un ejemplo a mis alumnos para que lo comprendan y que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, alrededor de la Ciudad de México hay 2 volcanes activos. Uno de ellos activo, perdón, y es el Popocatépetl, que tal vez en una clase urbana o simplemente, bueno, no urbana, occidental, pues en una clase normal se podría, no normal, occidental, se podría determinar pues, que es un volcán y a partir de ese volcán se pueden enseñar algunos elementos de geología, del estado de la tierra, del medio ambiente, etcétera. Sin embargo, para las comunidades indígenas, rurales, aledañas, que viven en las faldas del volcán, eso no es un volcán, es un ser vivo y tiene nombre, se llama Don Gregorio o Don Goyo. Y entonces, desde esa conceptualización, tú no puedes pretender de la escuela ignorar esos conocimientos también locales, ¿no? Y entonces determinar, pues sí, es un volcán, pero también para ustedes es un ser vivo y que tiene nombre como una persona y que también tiene actitudes, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la escuela rural creo que ha quedado mucho a deber, ¿no? Esta imposición del conocimiento científico y simplemente otro elemento, claro, las formas de contar las matemáticas. ¿Por qué nos enseñan que la única forma de contar es el sistema decimal, del 1 al 10? ¿Por qué no hacemos un reconocimiento de las múltiples formas de contar que son tan válidas como la nuestra? Y en las comunidades mayas, que existen más de 2 millones de mayas aquí en México, su sistema de contabilidad es vigesimal. Es del 0 al 20, porque fue la primera cultura del mundo que inventó el número 0, o la concepción del 0. Y lo mismo pensaríamos en el sistema para medir, para pesar, para medir distancias, los kilogramos, o sea, en las medias rurales utilizan muchas formas de medir y contabilizar distintas al kilogramo, al kilómetro o al metro que utilizamos en el mundo occidental. Entonces creo que la escuela rural tiene mucho que deber en el sentido de la integración de los conocimientos, saberes locales hacia la propia escuela y en ese sentido, pues efectivamente hay mucho que hacer al respecto. Y cierro simplemente con una idea, lo que usted decía. Definitivamente la escuela rural docente no tiene que adaptar, tiene que contextualizar, es distinta la palabra, ¿no? La adaptación curricular lo hacen todos los docentes, todos los que trabajamos dando clases hacemos adaptaciones. A mí me dan un plan y programas de estudio en el programa de licenciatura o de pregrado que yo imparto y yo lo adapto. Pero eso no necesariamente significa contextualizar o que sea pertinente o situar la enseñanza dentro de los contextos territoriales rurales. Y creo que en ese sentido hay mucho que reflexionar. Entonces, bueno, pues yo más bien son algunas ideas y más bien agradezco evidentemente a las que ustedes imparten y lo importante de este tipo de diálogos es que uno pues realmente aporta muy poco y aprende mucho, ¿no? Uno aprende mucho más de lo que habla y agradezco el aprendizaje que ustedes me han dado en estas reflexiones. Muchas gracias. Doctor Juárez, la intervención esta que usted acaba de complementar me lleva a mí a la siguiente reflexión. Creo que eso nos puede ayudar a todos. Yo creo que el diálogo nos enriquece y al reflexionar hace que se produzca un movimiento en el pensamiento. Fíjese si esto que usted el ejemplo que usted pone del volcán, para mí, más que gráfico, es vivencia de la cultura propia, que no puede aflorar, porque si lo que plantea el texto es un ejercicio único para todos, lo que se presupone que el alumno responda es la respuesta de la construcción del texto. No incluye la particularidad local, no incluye la diversidad cultural. Y entonces, para poder trabajar en una escuela rural,
En mi experiencia, tanto como maestro, en mi experiencia, en mi labor de dirección educacional, hay que saber interactuar con el paisaje. ¿Cómo usted va a estar utilizando una lámina de una presa si usted desde el lugar geográfico de la cima donde está la escuela, usted está viendo la presa, o está viendo el paisaje, o está viendo las diferentes montañas, o está viendo el cauce del río? No es lo mismo. Lo que no puede ver el niño de una escuela urbana es perceptible por un niño de una escuela en la montaña o una escuela rural, depende del paisaje del entorno de la escuela. Y hay que estimular que ese niño deje atrás esas relaciones académicas aparentemente superiores. Yo digo que son relaciones académicas que marcan pauta de partida. Y hay que invitar a transgredir esas relaciones e ir a una transrelacionalidad conceptual diversa, de modo tal que cada vez que el escolar sea capaz de establecer nuevos nexos, se dé cuenta que está en un nuevo nivel de conocimiento. No estoy hablando de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad, de transcomplejidad. Estoy hablando de transrelaciones al nivel del niño, que sería el tránsito de ese niño a lo ignoto, a lo desconocido, y que se dé cuenta que él es un productor de ideas, que lo puede hacer, que lo puede alcanzar desde su entorno. Y yo diría, volviendo a la idea que usted puso al final, de que hay que ir desde la escuela rural para enseñar a la urbana, que esa riqueza de diversidad cultural que tiene la zona rural y de montaña promueve un pensamiento con un horizonte cultural de diferente magnitud al de la urbana. Y eso hay que aprovecharlo para estimular esas interrelaciones conceptuales en esa diversidad y poder, hay que salirse del currículo establecido, el currículo normativo, vertical, o al decir de Paulo Freire, esa pedagogía bancaria, hay que dejarla atrás y pasar a un diálogo problematizador donde emerjan confluencias de diferentes pensamientos y pueda entrar entonces a ser jerárquico la religiosidad que tiene esa localidad y que independientemente de lo que diga el sistema educativo, ella perdura y es inteligente entonces en la dirección de un proceso educativo el utilizarla para encauzar nuevos niveles de pensamiento. Me parece que esa idea final que usted expone coincidimos plenamente y me motivó a hacer este comentario. Muchas gracias. No, pues insisto, uno aprende mucho más de lo que hoy llega a hablar en este tipo de diálogos y bueno, no de mi parte ya serían prácticamente las reflexiones que pudiera haber hecho en esta hora y media. Muchas gracias. Sí, doctor Guillermo, yo también con el aporte que usted dio complementando lo del doctor Diego, considero fundamental esa apertura y esas interacciones sociocognitivas que se deben generar en el aula con esa dialogicidad, porque cuando hablaban del volcán, qué percepción tiene el estudiante, qué saber, y mire que lo habla como un ser vivo, le tiene nombre y quizá para otro desprevenido que desconoce eso puede ser sinónimo de burla o que lo hizo mal, pero que cuando se entre en ese diálogo y se cuente lo que él vivió, lo que él cree, se hace maravilloso. Entonces pienso que esas interacciones sociocognitivas abren los espacios para ese sentir, para expresar y para comunicar. Muchas gracias por la invitación. Excelente tarde. Muchas gracias.